Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao. Entre las sorpresas que nos encontramos al bucear por las páginas de las tiras de prensa estadounidense, se encuentra sin duda Mandrake, el mago, del guionista Lee Falk y del dibujante Phil Davis, al nivel de los más grandes de la época, El Príncipe Valiente de Hal Foster, Flash Gordon de Alex Raymond, The Spirit de Will Eisner o Terry y los Piratas de Milton Caniff. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. El caso es que estamos hablando de Mandrake el Mago, del guionista Lee Falk, recordado por el icónico personaje del hombre enmascarado tan querido en España, aunque a mi juicio el guión de Mandrake el Mago está más logrado y cargado de dinamismo. Y es verdad que la magia tiene truco, pero si un dibujante te hace creer que esa magia es posible, la historia funciona a la perfección, como pasó con Mr. Milagro de Jack Kirby. El guionista, Lee Falk, siempre te acaba liando para que tengas que pasar a la siguiente página porque consigue siempre lograr que te enganches con la vida de esos protagonistas, Mandrake, por un lado, y su forzudo amigo, al que conoceremos como Lothar, que es un ejemplo de amistad y lealtad, donde no pueden faltar mujeres elegantes como Molly. En una historia donde la comedia funciona, la acción también y la intriga hace acto de presencia cada 2x3. Utilizan ese formato de la comedia loca americana como Sucedió una noche de Frank Capra, La fiera de mi niña de Howard Hawks o Bola de fuego con Barbara Stanwyck. Hay que decir que Phil Davis quiso ser un perfeccionista y aunque podía dibujar mucho más rápido de lo que lo hacía de esta manera para que quedara realmente bien. 14 horas al día, de lunes a sábado, menos los domingos, que dibujaba tan solo 5 horas, con lo que podemos decir que fue prácticamente un esclavo de su tira cómica. Como dato curioso, tuvo que parar durante un tiempo, ya que durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en Estados Unidos como director de arte en la fábrica de acciones de guerra Curtiss and Bright, con lo que tuvo que recurrir en este periodo a 2 ayudantes, incluida su mujer, para estar más desahogado. Entre estas viñetas hay una que llama la atención. Una en la que vemos a una serie de personajes que viajan en un coche invisible, o esa en la que el villano se disfraza del padre de la chica y hace que éste crea que está en un espejo, como si fuese un reflejo del mismo disfrazado. Y también unos minutos más tarde este señor se hace pasar por el padre de la protagonista, le da besos y abrazos a su hija y ella le dice: papá, hacía años que no me dabas tantos abrazos ni estabas tan cariñoso, con lo que podemos ver que hay algunos guiños al público adulto. Y no se pierdan, por tanto, esta novela gráfica, estas tiras de prensa que de alguna manera están diseñadas para que los niños la disfruten, pero que también tienen mensaje para los adultos, camuflados, con dobles sentidos, ya que esta historia se intentó crear para suavizar las consecuencias del crack del 29 en los adultos, con lo que la crítica social es un punto a tener en cuenta en estas tiras de prensa de gran calidad que tratan temas de cierta enjundia con acierto y profundidad. Si te gustan nuestras intervenciones, nos gustaría que te suscribieses o te hicieses miembro de nuestro canal de YouTube Cine y Libertad.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por el petróleo, las joyas, muchas joyas y las comisiones, nosotros dejamos a un lado la política de Mr. Bean para hablarles de los estrenos de esta semana y que puedan pasar este terrible trago de la mejor manera posible, hablándoles del drama de Zendaya y Robert Pattinson, por supuesto del caso Juvener, basada en hechos reales y crítica con el nazismo, y por supuesto la vida de San Jorge, que merece muchísimo la pena. En Críticas en un minuto analizaremos con un niño las aventuras del Mandaloriano y Grogu, y por supuesto no pueden perderse la entrevista que tendremos con Paco Sáez, todo un experto en la animación española y ganador nada más y nada menos que de 4 Goyas. No se lo pierdan, comenzamos. La cartelera. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque llega a la cartelera nada más y nada menos que el drama, protagonizada por un miembro de la generación Z. Z de Zendaya, que es la auténtica protagonista de esta historia, que hace pareja con el mítico actor de la saga Crepúsculo. Nos estamos refiriendo a Robert Pattinson. La cinta gira en torno a Emma y Charlie, que tienen una relación idílica y que están a punto de casarse. Sin embargo, días antes de la ceremonia se enfrentan a unas crisis cuando unas inesperadas revelaciones desbaratan lo que uno creía saber del otro. Esto se convertirá en una relación complicada y en un auténtico drama. Y es que la actriz se ha enamorado del personaje porque dice que le interesan los personajes que toman decisiones que hacen difícil quererlos. Mi trabajo resulta más interesante porque implica la responsabilidad de que el espectador continúe empatizando con ellos. Hay que decir que esta actriz va a coincidir en cartel 3 veces con el mítico Robert Pattinson, ya que pronto se podrá ver la esperada La Odisea, en relación a la famosa Odisea de Ulises, en la que también participa junto a Robert Pattinson, que a la vez vuelve a participar también en Dune 3, esa saga cinematográfica basada en las novelas de Herbert. Hay que decir que Zendaya tuvo 2 momentos para triunfar muy especiales. Uno fue participar en la saga Spider-Man y otra en la exitosa serie de televisión Euphoria. Y en esta ocasión pues ha sido seleccionada por el director Christopher Borgli. Y en declaraciones a Fotogramas, por lo visto, la idea surgió de reflexionar sobre los altibajos de las relaciones y las negociaciones que mantenemos entre nuestras emociones y nuestra lógica. Por último, nos gustaría contarte cómo fue ese encuentro para hablar de esta producción entre Robert Pattinson y esta mujer, que yo creo que han tenido que verse hasta en la sopa y han podido también acabar muy hartos. Lo que pasa que el éxito les hará de alguna manera relativizar el tiempo que han pasado juntos. Según Zendaya, tuvieron un primer encuentro en Zoom y luego se quedaron tranquilos cuando vieron que había la suficiente química para participar bien en esta película. Y por otra parte tuvieron un encuentro en Boston, donde rodaron la película y por lo visto, para romper el hielo, ensayaron un baile y eso de alguna manera suavizó la tensión principal cuando uno se encuentra con una persona desconocida, y fue muy importante para que hubiese un buen juego de miradas entre los protagonistas. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Siempre hemos querido ser críticos en nuestro programa con los sistemas totalitarios.
En ocasiones la crítica va en contra del comunismo y en esta ocasión va en contra del nazismo. La verdad que el del nazismo siempre hay muchísimas más cosas y a veces hay que seleccionar. En esta ocasión nos encontramos con una película muy interesante titulada El caso Hubener, basada en hechos reales. Y en ella se cuenta la historia de un joven llamado Helmut Hubener que se atreve a cuestionar qué significa ser un buen alemán. Su búsqueda de la verdad lo llevará a emprender actos de resistencia que pondrán en riesgo su vida y la de quienes le rodean. Hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine 21 que de alguna manera nos recuerda que esta interesante historia es muy útil para que la vean los jóvenes. Ha sido dirigida y coescrita por Matt Whitaker y el protagonismo de toda esta historia se lo lleva un actor muy conocido como Rupert Evans, que se encuentra arropado por Ewan Horrocks, que es el protagonista de esta historia. Hay que decir que esta historia tiene mucho que ver con Angel Studios y la obra en cuestión pues también guarda cierta relación con Sophie Scholl, Los últimos días, esa excelente película en la que cristianos de todas las tendencias o de todas las ramas se pusieron y se enfrentaron con el nazismo a través de la palabra y haciendo actividades subversivas, pero siempre desde un punto de vista pacífico, en manifestaciones, con escritos y cuestionando todo lo que significaba el nazismo. Pues esta película, producida por Angel Studios, que tiene mucho que ver con la serie de Chosen, pues nos ofrece una historia realmente interesante. En Críticas en un Minuto, pues hemos hablado de alguna de estas producciones de Angel Studios. En esta ocasión hemos encontrado una crítica muy interesante en la página web de Cine 21 que dice lo siguiente: demuestra que cualquiera puede ser un héroe si tiene convicciones sólidas y la determinación de actuar apoyando causas justas y no admitiendo que se pisotee la dignidad humana. Esto es lo más interesante de un joven de tan solo 16 años que se enfrentó al nazismo. Hay que decir que esta película ha competido de una manera muy digna, ofreciendo muy buena fotografía y se nos cuenta una historia muy interesante y muy crítica con el régimen nazi. No se la pierdan. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Desde el éxito que supuso la película Parásitos, el cine coreano se ha puesto de moda en España y en todo el mundo. Hemos hablado en ocasiones de varias producciones interesantes y varios directores que nos han gustado bastante. También nos ha llamado la atención la cantidad de conversiones católicas que hay en este país, donde ha aumentado considerablemente el número de católicos y de hecho en muchas producciones esta parte también queda reflejada. El caso es que en esta ocasión hablamos de uno de los grandes directores coreanos que presenta su película ¿Qué te dice esa naturaleza? Nos estamos refiriendo a Hong Sang-soo, que es el director, el guionista, el músico, el fotógrafo y el productor de esta película. O sea que Hong Sang-soo podría llevarse 5 Oscar si participase en todas las categorías de Hollywood del año que viene con esta producción. La verdad es que lo hace todo. Es como su marca personal. Hong Sang-soo lo hace todo. Guión, dirección, música, fotografía y producción. En esta ocasión nos ofrece una historia
íntima interesante. Ya hemos hablado de algunas de sus películas. Nuestro Día, por ejemplo, está muy bien, es un peliculón. Luego hemos hablado también de La Viajera, que esta dejaba mucho más que desear. Y por si te animas a ver esta película, este es su argumento. Do-hwa es un poeta treintañero que lleva 3 años con su novia, Jun-ji, y la lleva desde Seúl hasta la casa de sus padres hacia las afueras de Seong. Al ver su sorpresa por el tamaño de la casa y sus jardines en pendiente, Jun-ji le sugiere que eche un vistazo rápido. Pero en la entrada se encuentran con el padre de Jun-ji, que le invita a Do-hwa a pasar el día con la familia, él, su esposa, también poeta, y sus 2 hijas adultas. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Todavía recuerdo con cariño cuando me contaron la legendaria historia de San Jorge y el dragón en una visita con mis padres y abuelos a Cáceres, pues allí visitamos a unas hermanas de mi abuelo. El caso es que en estas fechas se estrena San Jorge, una producción brasileña dirigida y protagonizada por Alexandre Machafer, director de la serie Brasil Imperial, que puede entenderse como una geografía del santo porque no se tienen muchos datos de esta figura histórica. El realizador presenta una buena fotografía, aprovecha escenarios naturales y fortalezas reales sin recurrir al cartón piedra, pues aprovechan monumentos y paisajes tanto de Brasil como de Turquía. Las escenas de acción con pocos medios están rodadas de modo convincente, así como las escenas íntimas entre el oficial romano y su madre o momentos de encuentro con el Señor, aunque ese buen ritmo se rompe con las escenas relacionadas con el emperador y sus asesores, que me parecen demasiado teatrales y oscuras frente al resto de las escenas que tienen una luz que transmite optimismo. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. La historia, que ha ganado premios en el Vaticano, gira en torno a la figura de Jorge de Capadocia, un militar romano y cristiano practicante que tiene que buscar la forma de cumplir con su deber sin acabar con la vida de sus hermanos en la fe, incluida su madre, en la terrible persecución del emperador Diocleciano a los cristianos. Esta producción invita a reflexionar sobre esas personas que dan la vida por Cristo, esos héroes a los que llamamos mártires que se resisten a abandonar su fe a pesar de las torturas. Está muy bien traída la metáfora en la que vemos a San Jorge luchando contra un dragón, en relación a la batalla espiritual que todos tenemos con los males del mundo y el pecado. Por último, nos quedamos con una oración a San Jorge que puede interpretarse de 2 modos. Uno en el sentido de la lucha de nuestra alma contra el mal y por otra parte el modo de afrontar la vida, sobre todo en el caso de los militares cuando se están jugando literalmente la vida en combate. La oración aparece también en esta producción y está construida del siguiente modo: San Jorge, guerrero valeroso, que defendiste a la princesa de la Capadocia al abatir con tu lanza al feroz dragón, te solicito humildemente que vengas a mi auxilio y me protejas de las acechanzas del demonio, los peligros, las dificultades, las aflicciones. Cobíjame bajo tu manto, poderoso santo, escóndeme de mis enemigos, de mis perseguidores, de las envidias, magias, hechizos y maleficios. Protegido con tu manto caminaré a través de los mares y la tierra, noche y día, mes a mes, año tras año, y mis enemigos no me verán, no me oirán, no me seguirán. Bajo tu protección no caeré, no me perderé, no sangraré, igual que nuestro Dios Salvador estuvo 9 meses protegido en el vientre de la Virgen María. Así yo estaré protegido bajo tu manto, tendiéndote delante de mí, armado con tu lanza y tu escudo. Si te gustan nuestras intervenciones, nos gustaría que te suscribieses o te hicieses miembro de nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. @Cine y Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @Cine y Libertad. Y si te gustó este comentario puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Críticas en un minuto.
Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. No te lo pierdas. Por fin llega la esperadísima El Mandaloriano y Grogu, una cinta que viene del mundo de la televisión, una auténtica obra maestra televisiva de Jon Favreau que llegó a ser el escudero de Iron Man, es decir, Happy, que nos ofrece una película cargada de acción, una cinta emocionante que nos habla del valor de la acogida, casi sin palabras, en la que se nos recuerda lo que los padres hacen por los hijos y la semilla de amor que a veces sus padres dejan en sus hijos. Y para hablarnos de todo ello, contamos en nuestros micrófonos con la presencia de Javier. Hola, buenas tardes. Hola. Creo que esta película te ha gustado mucho. Sí. ¿Cuáles son tus escenas favoritas? La primera, la que menos me ha gustado ha sido al principio cuando salía hablando el malo, pero eso dura muy poco y bueno, entonces no importa mucho. Y luego la que más me ha gustado ha sido cuando peleaba el Mandaloriano contra el hijo de Llama. De llama, te refieres a Jabba. Lo que pasa es que utilizaba la llama. No, la llama la utilizaba el Mandaloriano, ¿verdad? El hijo de Jabba. Bueno, ahora si te parece vamos un poquito con la anécdota o curiosidad de esta producción. ¿Nos puedes contar las tres más conocidas o las tres más especiales que has encontrado? La primera es que gracias a la tecnología de las pantallas LED gigantes se podían cambiar de los escenarios, es decir, de planeta a planeta con solo pulsar un botón, ahorrando meses de traslado exterior. Venga, ¿y cuáles son las otras dos? La siguiente es que hacía ya bastante tiempo desde que no se hacía una película de Star Wars y en esta, ha vuelto y no han salido las peleas de sable. La espada de los caballeros Jedi. Y otra, el Baby Yoda, Grogu, aunque no lo parezca, tiene 50 años. Sí, es que al principio todo el mundo creía que era Yoda y por eso se llamó Baby Yoda, pero realmente se llama Grogu. Entre esas curiosidades también está que Sigourney Weaver aparece en la película y que su personaje está muy bien traído y por supuesto nos encontramos con una curiosidad muy llamativa y es que aparece Martin Scorsese, el director de cine, como una especie de mono muy simpático que tiene más brazos que un pulpo. Ahora, si te parece, ¿me puedes explicar cuáles han sido tus personajes favoritos de la serie? Bueno, de la película. Tengo tres. El tercero dejo a los... eran como unos muñequitos chiquititos. Ah, que parecían los Minions, esos son súper divertidos. Eso, pues si no lo habéis visto, pues luego ya lo veréis. En el segundo estoy entre Yoda y el Mandaloriano. Y bueno, el primero lo mismo. Bueno, la verdad es que el Yoda y el Mandaloriano son geniales, pero a mí hay uno que me ha gustado mucho, que es uno de los supervillanos de la historia, que yo le llamo el champiñón y que hace artes marciales y que es espectacular. Es otro cazarrecompensas que está también muy logrado. Ahora, si te parece, ¿por qué no explicamos un poco cuál es el armamento del protagonista? Solo voy a decir los que salen en la película. Salen las pistolas blaster, que son las normales. Luego tiene un rifle como de electricidad. Y luego en el guante tiene unos mini misiles, un lanzallamas y un lanzacables. En el casco tiene una linterna y ya está. Y mucha agilidad. Y por cierto, Grogu, por si alguien no lo sabe, tiene telequinesis. Ah, mira, pues hay que decir que Jon Favreau hace un producto bastante entretenido. Fue un hombre que descubrió su vocación fijándose en la labor de los bomberos, porque él quería ser bombero en un principio, pero luego se dio cuenta que su pasión era el cine. Entonces, ¿tú crees que este señor nos va a ofrecer más historias tan chulas con esa vocación que tiene al cine familiar y de aventura y que lo hace tan bien? Con lo poco que lleva, están diciendo que se va a hacer una segunda. ¿Y hay escenas postcrédito de esas que todos esperamos en las películas de DC y de Marvel? Pues en esta no.
Bueno, por último, ¿qué te parecería si terminamos tarareando la canción de la serie, que la verdad que es muy pegadiza, aunque no es tan fácil de tararear como la famosa de Star Wars? La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana coronó la cima más alta de la luna con bandera española. Hizo grande a Tadeo Jones, cambiando la paleta de albañil por un lápiz bien afilado, y tiene en su haber un póker de Goyas. Un póker de Goyas de la animación española. Responde al nombre de Sáez, Paco Sáez, y es el autor de Diario de un dibujante cinematográfico de Dolmen Editorial. Buenas tardes. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo entendido que ganaste un Goya individual, a nivel individual, y 3 a nivel colectivo. ¿Nos puede hablar un poco de ellos? Sí, bueno, los Goyas a nivel colectivo más bien son... Bueno, yo estaba en el dirigiendo el departamento de storyboard de las películas. Primero fue Planet 51, luego Atrapa la bandera y luego Tadeo Jones 2. Y bueno, haciendo la dirección de story, pues básicamente vas leyéndote el guión junto con el director y vas dándole forma a la película a nivel de planos, a nivel narrativo, con pequeños dibujos pues que van contando un poco la acción que describe el guión, y vas seleccionando pues los planos adecuados para que el espectador se mantenga pegado a la butaca, ¿no? Y mantengas tensión, mantengas comedia, drama. Entonces, bueno, es muy importante esta parte, digamos que es el esqueleto de toda la historia. Luego, por diferentes capas, los diferentes profesionales de otros departamentos pues van dándole una forma muchísimo más bonita a la película, con un acabado final. Entonces te tengo que preguntar más bien por lo que sentiste cuando ganaste un Goya a nivel individual. Pues bueno, máxima alegría, claro, porque era un proyecto muy pequeño, un cortometraje hecho con alumnos de Lightbox, con una ilusión tremenda, los chicos y chicas trabajando con muchísima ilusión en un proyecto que nunca sabes dónde va a llegar, ¿no? Porque cuando haces algo audiovisual, si lo haces con cariño, pues a la gente le puede llegar el mensaje, pero realmente nunca sabes cómo puede acabar, ¿no? Ese proyecto, quién lo va a ver, qué festivales lo van a seleccionar. Digamos que lo haces con mucha ilusión, pero nunca sabes lo que puede pasar con ese proyecto, ¿no? Hasta que, bueno, ganó varios festivales y llegó a los Goya y también ganó allí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en los ambientes estos de cine, más bien de actores, directores y todo eso, a los que a veces no estamos acostumbrados la mayoría de nosotros, ¿al principio te sentiste cómodo? ¿Al principio notaste mucha diferencia y poco a poco has ido comprendiendo un poco esa forma de vivir la vida, bueno, la forma de actuar, la cantidad de los momentos de espera, que son muy largos? No sé si nos puedes contar alguna anécdota. Bueno, yo siempre he estado en la parte de atrás de las cámaras, ¿no? Porque esto es un trabajo muy anónimo. Y sí que he trabajado en el cine de imagen real haciendo igualmente storyboard. Voy a los rodajes y entonces, bueno, pues puedes hablar con los directores, actores, actrices, pero es un mundo que a mí no me interesa demasiado. Yo, todo el tema de las alfombras rojas, todo esto. Antes, cuando era más joven, vine a Madrid totalmente onnubilado y flaseado por todo este mundillo del cine, pero luego perdí mucho interés en cómo, en lo que son los estrenos, las bambalinas, digamos, ¿no? Veo que es mucho cartón piedra todo, ¿no? Sí, sí. Te vas detrás de los decorados y son esos decorados. Y así con las vidas de muchos de ellos, ¿no? Es todo cara a la galería y luego detrás, pues, como no tengas los pies en el suelo, esta profesión te eleva mucho, y cuando tú realmente piensas, bueno, pues sí, yo lo que estoy haciendo es dibujar, que es lo que he hecho toda mi vida, y a estas mismas horas que yo estoy haciendo aquí dibujos o estamos aquí flipando con que somos lo más, hay muchísima gente en hospitales cuidando de la gente que está fatal, ¿no? No sé, tenemos una visión de este mundo
totalmente diferente, ¿no? Deberían de ser mucho más famosos la gente que investiga, la gente que hace cosas realmente importantes, ¿no? Que no, pues un grupo de gente que nos dedicamos a esto porque desde que somos niños nos gusta y nos encanta este mundillo, ¿no? Sí. Aún y con todo eso, pues bueno, tengo momentos que me gusta muchísimo la profesión y otros de que no me gusta absolutamente nada, ¿no? Según también en los proyectos en los que estés, si te gustan más, te gustan menos, Sí. pero llevo ya 32 años dibujando toda mi vida, igual 50 años ya dibujando, y entonces pues sabes medir un poco lo que es tu profesión y lo que luego la gente puede pensar que haces, ¿no? Que te elevan a los altares cuando realmente pues tampoco es tan importante, ¿no? Sí, sí. Me encanta por un lado tu humildad y luego coincido mucho que yo a veces he ido a ruedas de prensa y a mí a lo mejor me gusta ver una película, me gusta analizarla, me gusta hacer entrevistas sobre todo a autores de libros que sabéis de cine o que contáis cosas de cine, pero es verdad que ese ambiente un poco frívolo, un poco de cara a la galería, la verdad que yo lo percibí también en muchas ocasiones y al final uno acaba harto de estar esperando a un actor o un director que a lo mejor no tiene interés en hacer la entrevista, simplemente hace la promoción porque le interesa económicamente, aunque es verdad que hay otras personas que, bueno, que te acogen con una sonrisa, como el caso de Paz Padilla, que fue una mujer muy agradable, o algún guionista con el que he podido hablar, que también he pasado buenos ratos, esa es la verdad. A mí una cosa que me ha gustado del trabajo que habéis hecho los animadores en España en los últimos años es sobre todo que conseguiste que los que no nos gustaba mucho el cine español de los últimos 20 o 30 años en general, fuésemos al cine como locos, porque disfrutamos, fuimos empalmando película a película y hemos visto todas en el cine, todas las de Tadeo, las de Planet 51, la de La Bandera, todas esas, hemos disfrutado un montón. Y es que íbamos una detrás de otra. Una película española de animación, ¡oh, qué buena! Otra vez del mismo grupo, del mismo equipo. Y es que nos gustaron todas. Es que fue una cosa, conseguiste que la gente fuésemos al cine en masa. Ujú. Bueno, pues fíjate, yo personalmente a mí, yo pienso que el 90% de las películas en las que he trabajado en estos 30 años, a mí personalmente no me gustan, porque hacemos cine muy encorsetado en lo que hacen los americanos y ellos Sí. lo hacen con mucho más presupuesto y lo hacen muy bien. Es decir, hacer una película en España con la bandera de Estados Unidos o contar una acción de unos niños que están en NASA y que quieren subir a la luna, poner la bandera americana, o que un personaje se llame Tadeo Jones, que hace 40 años Indiana Jones, si no es por Spielberg esto no existiría, por ejemplo. Sí. Pues yo creo que hay que ser mucho más autocríticos. Lo que nos falta mucho en España es la autocrítica y deberíamos de ir a por historias muchísimo más originales, ¿no? Es mi manera de pensar. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, al final, pues bueno, te tienes que ceñir a una serie de cosas que a la gente pues le puede gustar en la pantalla y oye, es muy meritorio hacer cosas que a la gente pueda reírse, pueda llorar en el cine. Pero claro, también tenemos que hacer cosas que cuando la gente salga del cine, a los 2 años, se acuerden de esa Sí. película y sepan de qué iba esa película. No simplemente de que, wow, me lo pasé muy bien porque me reí mucho Sí. por las chorradas que dice un personaje o dice el otro. Tú cuando sales del cine de ver Coco, a ti te quedará siempre el mensaje que te da Coco, o el Totalmente. mensaje que te Precioso. da Toy Story, Sí. o el mensaje que te da Up, ¿no? Porque son películas que permanecerán para siempre. ¿Por Sí. qué? Pues porque durante muchísimo tiempo las han trabajado en cuanto a argumento y se han gastado muchísimo dinero, más que podemos gastarnos nosotros, que vamos a toda leche haciendo las películas, ¿no? Sí. Intentando que con el poco dinero que hay, pues profesionales que están trabajando terminen cuanto antes su trabajo, porque vienen otros detrás que tienen que coger el tuyo y darle forma. Así no se trabaja. Se trabaja con mucho tiempo y con mucha creatividad. Y normalmente tienes que hacer un guión muy trabajado, dar tiempo para que los artistas piensen, justo en el momento en el que hay que pensar, como es storyboard. Y Pixar lo hace muy bien porque ahí es donde tiran todo su tiempo. Y claro, la historia
pues al final queda redonda, ¿no? Sí, sí. Eh, Pues a mí las me has tocado o sea, la fibra sensible en aspecto de que son mis películas favoritas de dibujo animado y por eso también ahora cuando Pero son termine... pero Víctor, perdona, Sí, son tus películas favoritas de dibujos animados porque realmente cuando vas a ver una película pasa el tiempo y lo que yo te digo, es mm, decir, lejos de pensar que Toy Story 3 va a ser una mala película porque es una tercera parte, resulta que es una obra maestra. sí, sí, sí. Entonces, claro, ¿por qué es una obra maestra? ¿Porque detrás hay genios? No, hay gente muy buena, simplemente con mucho tiempo para pensar y para desechar cosas, tiempo que aquí no tenemos. Sí. Sí, sí. Entonces tu referente entiendo que pueden ser Pixar. No sé si algún dibujante español como Cruz Delgado. ¿Cuáles son tus referentes así a nivel de animación cinematográfica? Pues mira, Cruz Delgado fue el pionero. Realmente él, con los medios que había en aquel momento, pues hizo 4 largometrajes, creo que fueron, 4 o 5, creo que fueron 4, y las series de televisión hechas íntegramente aquí, formando equipo y arriesgándose aquí, en España, haciendo que los animadores trabajaran todos bajo un mismo techo. eh, Se hizo el color aquí, se hizo la animación, se hizo todo. En aquellos años, pues hacer esto era muy complicado. Sí, sí, sí. Es hartamente complicado porque se quiso hacer industria. El problema es que, como siempre, en un estudio de animación, enlazar un proyecto con otro, pues siempre ha sido muy complicado. Y entonces pues hay etapas y hay tiempo en el que pues no hay trabajo, porque enlazar con otro siguiente proyecto tienen que unirse muchas piezas para que ese proyecto salga adelante. Entonces, pues bueno, aquí en España a mí realmente los que me gustan son los autores. Hay autores muy buenos que me encantan. Por ejemplo, hay un chico con el que trabajé hace tiempo y que para mí es un auténtico crack, que es Alberto Mielgo, ¿no? Y que ganó el Oscar con el corto El Limpia Parabrisas en 2022, si no recuerdo mal. Pues para mí es uno de los referentes, ¿no? Porque hace cosas originales, realmente hace cosas que son buenísimas y con una calidad espectacular y teniendo en cuenta lo que se tiene que tener para hacer animación de calidad, ¿no? Entonces, como Alberto Mielgo, hay muy pocos creadores, ¿no? Por ejemplo, también me gustan mucho los chicos de Heldes, que son un estudio en Barcelona, eh, que hacen cosas, pues no sé, habrás visto, si has visto Un monstruo viene a verme, Sí, sí, sí. la película de J. Bayona, pues Sí, las piezas de animación las hicieron ellos. Y las piezas de animación que aparecen, que salen como 4 piezas de animación contando una historia sí, recuerdo. del pasado del monstruo y tal, bueno, es una absoluta maravilla, ¿no? Esta gente me encanta lo que hace. Y porque intentan ser originales. E intentan contar cosas desde un punto de vista de originalidad y muchísima calidad, ¿no? Y por... Entonces, pues más o menos esto es lo que yo tengo como referencia en España, porque aquí, ya te digo, hacemos mucho, pues mortadelizamos las películas que realmente luego pues las llevamos a un punto de humor que, bueno, pues te puede gustar o no, pero realmente no es mi estilo Sí, sí. y no es mi manera Tú de ver. qué propuesta harías? Por ejemplo, si tú pudieses dirigir una película, no te estoy diciendo que no haga un spoiler de lo que tienes pensado en tu mente, pero ¿qué temas trataría o cómo lo haría a través de la animación, no sé, para toda la familia, aunque no fuese una comedia? Pues para toda la familia, yo tengo mi manera de pensar en una gran película familiar, hecha con unos tiempos en concreto y con un dinero, por supuesto, pero para que eso se dé en este país es imposible. Literalmente es imposible porque es una alineación planetaria que se tiene que crear para que alguien os pueda reunir el dinero necesario Eso para es. hacer una producción de calidad. Sí, sí, sí. Es realmente imposible, más que nada por los tiempos y lo que tendrías que proponer, que es lo que hace Pixar. Trabajar como en Pixar aquí en España es imposible, Sí, sí. directamente. Tienen que darse una serie de factores que a día de hoy son muy poco probables o yo te diría que imposibles. O sea, yo personalmente pienso que hacer una buena película de animación en España
es muy poco probable, porque empiezan con muy poco dinero y ya es un mérito hacerlas. Hacer una peli de animación que no supere los 6-7 millones de euros, algunas las hacen con 2, con 3. Hacer una película con ese dinero pues es sinónimo de pagar muy poco a la gente, de no contar con profesionales de primer nivel que te los puedes traer de fuera, o aquí en España incluso gente de mucho nivel, que pues bueno, con 2 millones de euros tú no puedes hacer una gran película de animación. Eh, Tienes que hacer muchos malabares y yo me quito el sombrero con los productores que las consiguen hacer, pero evidentemente pues la hacen de la manera que la pueden hacer. Luego hablas con ellos y evidentemente, pues claro, en entrevistas no te van a decir, van a defender su película, pero no se puede hacer una película con ese dinero. Sí, sí. Centrándonos en el libro en cuestión, Diario de un dibujante cinematográfico, lo que más me gusta es que no te guardas nada, eres muy generoso contando muchos detalles y curiosidades. ¿Por qué lo escribiste y en qué nos tenemos que fijar cuando veamos este libro? Pues mira, el libro lo escribí justo porque hay cosas que yo fui descubriendo por la falta de medios en la época, en los años 70. Fui descubriendo por mi capacidad autocrítica que siempre he tenido, fui descubriendo cosas que luego a la larga, de manera instintiva lo fui viendo, pero era lo más importante en esta profesión, como cosas como nombro la silueta, la composición, fui viéndolo poco a poco y de manera muy casual, ¿no? Porque la vida me fue llevando a estas cosas, por ejemplo, a estudiar fotografía para darme cuenta de la composición del plano, que de otra forma no me hubiera dado cuenta de lo importante que es estar en el encuadre, componer el encuadre. Entonces, pues lo he escrito con unas reglas muy simples para que todo el mundo, intentando no ser muy técnico, para que todo el mundo lo pudiera entender, no solamente gente de la profesión, sino gente pues que simplemente le guste el cine, no haya podido dedicarse a ello y le eche una lectura y pueda entender lo más importante o lo que tienes que tener en cuenta para poder dedicarte a esto, ¿no? Y entonces pensé que contando anécdotas que me pasaron, que me llevaron por un camino o por otro, em, puede ser inspiracional, ¿no? Para gente que no tenga los medios necesarios para hacer esto, porque a veces son cursos muy caros y vives en un pueblo, como el caso mío, hasta los 23 años. Entonces, pues quise que fuera un libro que pudiera detonar esa inspiración que pueden tener algunas personas que son artistas y algunos no lo saben, ¿no? Hablo un poco también de la industria, de las cosas que tuve que pasar para seguir dedicándome a esto y por supuesto doy consejos y bueno, y teniendo mi vida un poco de fondo, pues yo creo que es el marco perfecto para hablar de cine, de dibujo, de todo lo que yo viví, ¿no? ¿Y nos puedes contar esa anécdota tan curiosa de un profesor que pintaba en la pizarra sin levantar el lápiz o la tiza del lugar donde estuviese escribiendo o dibujando? Pues Pepe Gutiérrez, en la escuela de arte con apenas, me pasó esto con 15, 16 años, porque yo antes, pues todos los chavales que empiezan en esto y que todo el mundo alrededor les está diciendo lo buenos que son, como buen adolescente, pues eres pues muy insoportable, ¿no? Y, y tienes un ego desmesurado cuando vienes de un pueblo que todo el mundo pues te está diciendo lo buenísimo que eres como dibujante. Y entonces, pues claro, yo allí enseguida me rodeé de gente en la escuela de arte, gente de otros sitios, de otras localidades cercanas que querían ser dibujantes también, pero mi máxima obsesión era ver sus dibujos para ver si eran mejores que yo, ¿no? Y darme cuenta de que no, de que yo era el mejor. Para mí eso era obsesionante, ¿no? Y entonces, pues claro, cuando yo veía esto, pues automáticamente me hacía sentir superior a ellos, ¿no? Y un día estaba dándoles, teníamos clase de dibujo artístico la clase siguiente y no bajamos a desayunar. Y me quedé en clase haciéndoles ver lo difícil que es hacer un caballo, ¿no? Y empecé a dibujarles con una tiza y un caballo.
y ellos flipando de ver mis trazos, y entró un profesor ya que se iba a jubilar en 2 semanas, Pepe Gutiérrez, y allí fumando en pipa, y me dejó, pues, me respetó, se quedó en segundo término. Yo vi de su presencia ya porque le estuve oliendo a tabaco. Antes sabes que se podía fumar en clase, Sí. Además, no pasaba el nada. tabaco de pipa huele muy Y bien. sí, y entonces pues nada, terminó, esperó a que terminara, me cogió la tiza de la mano, me dijo, ¿has terminado ya? Sí, sí, y cogió la tiza y al lado de mi caballo hizo uno que, bueno, absolutamente espectacular, sin despegar la tiza de... Él era un maestro fallero, dibujante de cómic, ilustrador, y ya con sus 65 años. Y nada, me dejó allí al lado del mío un caballo alucinante. Y yo, pues claro, en ese momento deduje que me quedaba mucho por aprender, ¿no? Lejos de... el señor se puso a mirar el caballo y dice, es curioso porque me quedan 2 semanas para jubilarme y me queda tanto por aprender. Y se fue. Y no me dijo nada. Simplemente él pensó, a ver si este chico reflexiona, ¿no? Y claro, al comparar mi caballo con el de él, pues yo nunca había visto dibujar un maestro de ese calibre. Era la primera vez que con mis 15 años veía algo así. Y entonces ahí me di cuenta de que siempre va a haber alguien mejor que tú, ¿no? Incluso en tu etapa profesional, yo por supuesto pienso que hay 15.000 millones de dibujantes mejores que yo y de los cuales tienes que aprender cada día, ¿no? No es una falsa modestia, es lo que pienso cada vez que me dedico a esto. Y Pepe, pues en ese momento me hizo pensar, ¿no? Además, luego me fui a casa muy mal, todo lo que tenía lo rompí, dibujé mucho más, dibujos antiguos no quería ni verlos, porque me sentía ridículo. Me sentía absolutamente ridículo. No quería ni siquiera pensar que yo había sido así, ¿no? Y eso me hizo mucho que pensar, ¿no? Me dio mucho que pensar y ver dibujar a un maestro tan grande con esa facilidad y esa genialidad es de otro planeta. Para mí en aquel momento lo fue así. Sí, sí, sí. Bueno, el libro también tiene un toque humano y nos ofrece momentos importantes de tu vida, nos desvela cosas o dificultades que tuviste. ¿Cómo se cuenta eso de papá o mamá, quiero ser artista? Bueno, no se refiere a artista de cine, pero sí artista de un dominador del arte pictórico. ¿Cómo se cuenta eso a sus padres? ¿Cómo lo vieron? ¿Lo entendieron? No sé si cuando ganaste el Goya ya no te dijeron nada. ¿Qué es lo que pasó? Porque todos sabemos que nuestros padres siempre buscando el bien para nosotros, a veces pues nos dicen cosas que en parte tienen razón, porque es verdad que también hay pintores que tienen una etapa de éxito y luego no pueden continuar, porque es verdad que el arte no siempre es valorado lo suficiente y tienen dificultades. Sí, bueno, en mi caso, pues mi padre era agricultor, mi madre ama de casa y con poca cultura. Ellos no habían tenido la oportunidad de ir demasiado al colegio y había ciertas cosas pues que ellos no entendían. Es decir, que de repente un niño, tu hijo pequeño, quiera dibujar pues, y quiera dedicarse a eso profesionalmente, pues claro, a ellos les voló un poco la cabeza, ¿no? Ellos no pensaron que eso fuera ni siquiera una profesión, ¿no? Entonces, pues claro, pusieron muchas trabas. Hice un viaje a Madrid cuando estaba en la escuela de arte con apenas 16 años y vi Madrid, ¿no? Estaba en pleno movida madrileña, vi cómo respiraba cultura, todo, vida en cada centímetro cuadrado de la ciudad y me fui a Alicante absolutamente envenenado de Madrid, ¿no? Aquello fue tremendo para mí, ¿no? Ver esas mamparas en los cines, esas marquesinas con aquellos dibujos hechos a mano, que entonces gigantescas en Gran Vía, ¿no? De películas, de la cultura que se respiraba, todo, ¿no? Yo pensé que yo quería vivir en Madrid y quería ser artista, ¿no? Y claro, pues eso supuso un cisma tremendo en la familia y hicieron todo lo que estuvo en su mano pues para que eso no fuera posible, pero lo hicieron
de manera totalmente... De buena fe, o sea, te refieres, ¿no? claro, con una buena fe tremenda, ¿no? No querían que, pues eso, que me fuera de allí. Pues claro, los padres siempre te quieren tener un poco en su círculo de confort. Y nada, tardé en venirme porque me vine a los 23 años, ya no podía más. Puse allí una tienda de fotografía en el pueblo, en San Miguel de Salinas, y 4 años la tuve, eché muchas fotos, muchos reportajes, pero no era lo mío. Entonces yo quería pues algo más, quería contar historias con mis dibujos y quería dedicarme al mundo del cine. Entonces, pues claro, ellos, mi madre sí que lo vio, mi padre murió en el 93 y yo aún no era profesional de esto. Y mi madre pues murió casi un mes antes de que me dieran el Goya, sí. Muy poquito tiempo antes, y no lo pudo ver, pero ella sí que vio que yo profesionalmente ya me dedicaba a esto. Me la traje a Madrid varias veces. Ella ya sabía en el mundo que yo me movía, no lo entendía demasiado bien, pero ya sabía que yo me dedicaba a esto de dibujar, sí. Sí, sí. Qué bonito lo que cuentas. Bueno, he visto que empezaste como fotógrafo y la verdad que la fotografía pues es muy importante en el cine. Por ejemplo, para mí por lo menos, los mejores fotógrafos o por lo menos que los que mejor interpretan la fotografía dentro del cine sería Sergio Leone, John Ford, Orson Welles y Mel Gibson, que son los que más, a mí particularmente los que más me gustan. Y luego también, por ejemplo, sé que Kurosawa hacía un storyboard pintando cuadros. Era un excepcional pintor y conseguía que lo que él pintaba saliese en cámara, que eso también es más difícil. Y Terrence Malick también se inspira en algunos pintores para algunos planos, sobre todo en los paisajes y todo eso. ¿Qué opinión tienes? ¿Cuál director de cine para ti el que hace mejor fotografía? ¿Con cuál te quedarías? Yo te he dicho algunos, pero vamos, tú puedes elegir otros que a ti te parezcan interesantes. Sí, claro. Yo, vamos, directores de fotografía, por ejemplo, aquí en España ha habido directores de fotografía muy buenos, ¿no? He trabajado con algunos que son increíbles, ¿no? Por ejemplo, Aguirre Sarobe Sí. ha sido un dire de foto súper bueno, creo que ya está jubilado. Sí. Y luego, pues Spielberg, por ejemplo, me gusta mucho. Porque claro, tú ves la lista de Schindler y cualquier fotograma de esa película lo puedes parar y hacértelo como un póster para tu casa, ¿no? Totalmente. Cualquiera, en cualquier metraje de esa película, es tan perfecta la fotografía en esa película que yo hago el reto, ¿no? Siempre, muchas veces cuando me pongo la película, porque a veces la sigo estudiando, paras y ¡pam! Directamente te aparece una imagen. Incluso esa escena famosa que fue muy criticada de la niña con el abrigo rojo, a mí me parece excepcional. Yo no lo veo nada para criticarla. A mí ese subrayado yo creo que encajaba perfectamente, ¿no? A mí no me resultó chirriante. No, para nada, claro. Para mí eso le da un punto genial a la película, de que vamos, que en todo momento, además, que luego te va a pegar un latigazo después porque vas a ver cómo están sacando cadáveres y tal, y a las 2 horas de haber visto a la niña la ves encima de una carretilla de cadáveres, ¿no? Y ves el abrigo rojo que habías visto, ¿no? Spielberg es un mago, te lleva como quiere por todos sitios, ¿no? En su fotograma. Es el tipo más genial del cine. Me gusta mucho Spielberg, me gusta mucho también David Fincher. Sí. Me encanta como director David Fincher también, cómo mueve la cámara, cómo habla con la cámara. Entonces yo me fijo mucho de estos directores, la verdad. Luego, dentro de un tema así, ya para ir finalizando, por ejemplo, yo que soy muy asteriófilo, he visto que analizaba una página de Uderzo, de Goscinny, y decía que desde el punto de vista del cine es difícil de hacerlo creíble. Entonces hay que tener en cuenta esos giros de cámara, que en una viñeta pues puede quedar divertido, pero en una película puede resultar chirriante. Y luego también... Sí, pero en el libro, aprovecho que en el libro se coló una errata. Y es que en la segunda página, que es donde yo estoy hablando de cómo sería si fuese para un storyboard,
hay 2 viñetas que se cambian de dirección los personajes y sin embargo en el libro aparece la misma página que has visto en la página anterior. Ah, sí, sí. Entonces hay un pequeño error y yo lo que quiero contar no es corregir al maestro Uderzo, que para mí es uno de los... Yo no lo he visto como algo malo, sino como que, Claro. que es distinto el lenguaje del cómic. Efectivamente. Que el del cine. Efectivamente, porque tú cuando estás viendo un cómic, tu ojo va de una viñeta a otra, digamos que vas barriendo un poco, vas de una viñeta a otra, las viñetas tienen diferente formato, tú te centras en el dibujo, lees el bocadillo, te pasas a la siguiente, vas abajo. Sin embargo, tú en el cine estás en un encuadre rectangular y las imágenes van viniéndote. Tu mirada está pendiente únicamente de ese reencuadre, ¿no? De ese encuadre. Y si hay un salto de eje o los personajes cambian de posición, ahí es donde tú ves algo extraño en el encuadre, porque han saltado de repente, los 2 personajes no están en la misma dirección. En el cómic es totalmente posible y en storyboard esto tendríamos que tenerlo muy en cuenta, porque va a ser en el encuadre ese salto y tus ojos... Los ojos del espectador están viendo únicamente ese encuadre. Entonces no estás dándote vueltas por otros encuadres que tienes alrededor, sino que tú te sientas en tu butaca y solamente estás viendo eso. Entonces, si no tienes en cuenta que todo sea fluido en el corte de escena de una a otra, pues va a haber un salto de eje, ¿no? Y eso es lo que va a hacer que el espectador se distraiga o piense, ¿qué ha pasado aquí?, ¿no? Ve algo extraño. Y por último, he visto que dedica el libro a varias personas. Además, curiosamente, me ha llamado la atención porque empezó la lista y las primeras casi todas las he entrevistado yo y me parecen buenas personas. Jorge Fonte, Cruz Delgado Jr., Federico Alba, también a todos los he entrevistado por algunos de los libros que ha escrito. Y luego también me ha llamado la atención que ganaste un premio muy bonito porque hiciste una especie de Virgen María a los pies de Cristo, y aquí en Andalucía pues el tema de fe y de la religiosidad popular es muy importante, y sé que la mayoría de los autores imagineros, pues la mayoría son creyentes. Luego hay también algunos genios que no son creyentes y que hacen buena obra, y tú lo hiciste desde un punto de vista creyente, desde un punto de vista simplemente artístico, porque la verdad es que es muy expresivo, ¿verdad? Llama la atención, tú pones ahí como tu aspecto crítico que llama la atención el exceso de arrugas de la Virgen María, pero vamos, la obra, la expresión de la Virgen hacia los pies del Señor me pareció realmente significativa y desde luego digna de un premio. Sí, mira, además le has puesto el punto de vista a ese cuadro. Yo le tengo muchísimo cariño porque esto lo hice para las fiestas de Semana Santa, la Pasión en Callosa de Segura, que se convirtió ahora mismo ahí en Callosa de Segura es patrimonio internacional, o sea, va muchísima gente a verlo cuando lo reproducen, ¿no? Cuando lo interpretan. Es súper famosa en la Vega Baja, ¿no? Esta escenificación de la Pasión de Cristo, y entonces yo lo que quería era justo lo que estás haciendo alusión, es que fuera muy expresiva. Entonces me acuerdo que una novia con la que yo estaba en aquellos momentos le hice muchas fotos llorando y viendo como algo que tenía arriba, ¿no? Y entonces yo le hice un boceto y digo, tú eres como la Virgen María y estás llorando a los pies de Cristo. Entonces le hice muchísimas fotografías para que esa expresión pudiera luego reflejarla en la pintura, ¿no? Pues muchísimas gracias, Paco, por tu sinceridad, por la verdad que transmite a la hora de contar las cosas. Nos ha encantado tu libro. Paco Sáez, Diario de un dibujante cinematográfico, de Dolmen Editorial. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor, de verdad, muchísimas gracias. Si te gustan nuestras intervenciones, nos gustaría que te suscribieses o te hicieses miembro de nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.